Está ya con nosotros el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para el análisis de algunos temas. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Liz, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es su reacción una vez que ya se estableció el decreto que fija las nuevas tarifas del impuesto a la salida de divisas a partir del 1 de enero del próximo año. 0% dice de enero a marzo para las subpartidas farmacéuticas y el resto de partidas 2,5% a partir de abril. ¿Qué implica esto para ustedes como sector comercial? Hay una preocupación en el sector productivo porque si bien es cierto está cambiando la tarifa del ISD del 5 al 2,5 en materias primas, en el fondo se va a tener que pagar más por el impuesto porque esta medida está acompañada por la eliminación de una posibilidad que tiene hoy el sector productivo. Y es que para las importaciones de materias primas y las importaciones de bienes de capital hay la posibilidad de recuperar como crédito tributario el valor pagado por concepto de ISD. Pero eso vence el 31 de diciembre por dictamen de la Corte Constitucional. Ya sabían que ese beneficio ya no lo iban a tener a partir del próximo año. Sí, aunque es importante recalcar que la Corte... Sí, cuando declara inconstitucional la ley que contenía esta posibilidad de recuperar como crédito tributario el ISD, sí pide que se envíen nuevos proyectos para regularizar este tema, porque no declara inconstitucional esa posibilidad de recuperar como crédito tributario, sino declara inconstitucional la ley de fomento ambiental por la forma como fue generada y que incluía varios temas, no solamente esta posibilidad de recuperación. Entonces, hoy se paga el 5% en materias primas y bienes de capital, pero al final del periodo se lo puede recuperar. Entonces no es un costo realmente para el sector productivo. Es como que se presta plata al Estado. El impacto. No representa un costo mayor. Entonces, ahora que se elimina esa posibilidad y el impuesto queda en 2,5% para materias primas y 5% para bienes de capital, porque no se habla en el decreto de los bienes de capital, entonces en el fondo de pagar 0, están pasando a pagar 2,5% en materias primas y 5% en bienes de capital. No se habla de los bienes de capital, pero en el decreto, ¿se le olvidó al gobierno incluirlo? Porque cuando se hizo el anuncio de esta medida, no se puntualizó, sino que se dijo 0% de enero a marzo y 2,5% a partir de abril. Correcto. ¿Despiste del gobierno o más bien una medida con beneficio y trampa al mismo tiempo? Habría que preguntarlo y esperamos una respuesta, una precisión al respecto. Aquí lo importante también entender es cuál es la verdadera solución. Desde nuestro punto de vista, lo que corresponde dentro del marco jurídico y para mantener la seguridad jurídica, que es algo que defendemos mucho, es que el presidente de la República envíe un nuevo proyecto de ley en donde existan una de dos cosas. O se elimine el impuesto a la salida de divisas o se recupere esa posibilidad de, al final del periodo, como crédito tributario, recuperar el valor pagado por impuesto a la salida de divisas. Lo primero realmente no es probable, que pongan un 0% de tarifa cuando pudieron haberlo hecho ya antes de emitir este decreto. Sí, a nosotros nos corresponde hablar técnicamente y nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que el impuesto a la salida de divisas es un impuesto perverso porque distorsiona las actividades económicas en general. Pero fue siempre perverso, desde el 2008 que existe, ¿o ha ido cambiando en el tiempo hasta tener un fin netamente recaudatorio? Ha ido cambiando. De control pasó a recaudación. Empezó en el 2008, como usted menciona, en el 0,5% y solamente para las salidas de capitales, no para las importaciones, por ejemplo. Pero luego, por las crecientes necesidades de fondos que tienen los gobiernos, subió al 2% y luego al 5%. Entonces ya se volvió recaudatorio. Entonces, es perverso el impuesto y desde nuestro punto de vista debe ser eliminado si queremos impulsar el desarrollo del país. Porque, por ejemplo, encarece las importaciones. Eso aumenta los costos de producción. Eso incrementa los precios de los productos que paga el consumidor. Resta competitividad para las exportaciones, que es tan necesario para atraer divisas, y ahuyenta inversión extranjera, que también es fundamental para que entren divisas al país y fortalecer de alguna manera la dolarización. Escuchándolo decir eso es negativo por todos lados. Desde todo punto de vista, si queremos impulsar el desarrollo económico de nuestro país, ese impuesto debe ser eliminado. Porque además, si nos comparamos con países vecinos que atraen mucha más inversión extranjera que nosotros, para tener una idea, Colombia, la inversión extranjera representa
entre el 4 y 5% de su PIB. En Chile, el 11% de su PIB. En Ecuador, el 0.3% de su PIB. Es decir, no llega la inversión extranjera al país como se necesita. Y obviamente la razón no es solamente por el impuesto a la salida de divisas, pero esa es una traba más que frena las inversiones. Entonces sí es importante, nosotros lo venimos diciendo, es que hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Hay que pensar en impulsar al sector productivo, en potenciar al sector productivo y destrabar las inversiones en nuestro país. Eso es lo único que nos saca adelante. Y eso se lo ha venido diciendo reiteradamente desde hace mucho tiempo atrás, no solamente quizás con el actual gobierno, sino con otros, pero... Correcto. ¿Por qué cuando se dice está la puerta abierta, vamos a dialogar, ahora iban a crear un comité con algunos sectores representativos para poder determinar qué partidas o subpartidas iban a beneficiar, no se puede llegar a un acuerdo y darle un impulso al sector y volverlo más competitivo? ¿Qué es lo que lo hace tan complejo? Yo creo que es el viejo dilema. La economía del Estado versus la economía del sector privado. Las cuentas del Estado versus las cuentas del sector privado. Estamos siempre pensando en cómo pagar las cuentas del Estado, pero no se piensa cómo el sector privado paga sus cuentas, que al final se pagan si hay crecimiento y si hay inversión en nuestro país. Por eso lo importante es pasar a un modelo que impulse la inversión privada, que impulse al sector productivo, que destrabe aquellos obstáculos que hay para la inversión privada. Entonces, estamos en el sector privado ajustándonos los pantalones, pagando los platos rotos, extrayéndosele al sector privado recursos para pagar las cuentas del Estado, pero no vemos lo mismo, esa reducción en el gasto corriente en el Estado. Entonces, ahí hay una distorsión. O sea, el centro no debe ser el Estado, el centro debe ser el sector privado, el ciudadano, que es todos quienes componemos nuestro país. Entonces, es un cambio de mentalidad, es un cambio de modelo que no se lo ha hecho y que seguimos siempre dando vueltas en el mismo círculo, donde se extraen recursos del sector privado para pagar las cuentas del Estado y de alguna manera se bloquea el impulso al sector productivo. Pero lo único que saca al país adelante es que haya más actividad productiva, que haya más inversión, que haya más emprendimientos, que haya inversiones grandes, medianas, pequeñas, miles de inversiones pequeñas también. Pero contrariamente en el decreto que se emite recientemente, se dice que esta medida es para favorecer a la producción nacional. Pero una vez que no se contemplan bienes de capital como maquinarias y equipos de producción, pongamos un ejemplo, gráficamente quizás dando cifras que también pues, parten de un ejemplo para que la gente entienda por qué ustedes dicen que es un perjuicio, que se van a encarecer más los costos en lugar de todo lo contrario. Lo poníamos en nuestro informe. Tomemos como ejemplo una maquinaria, un tractor que cuesta $50.000, que hoy paga el 5%, pero lo recupera. Es decir, paga 0% de impuesto a la salida de divisas. Pero con este nuevo cambio que hay, donde no hay la posibilidad de recuperarlo y queda en 5%, entonces paga un impuesto de, ¿cuál es el 5%? $2.500 que estaría pagándose adicional de impuesto por la compra de un tractor de $50.000. Es decir, es un costo para la producción, es un costo para el sector productivo, es un recurso que se le extrae a nuestra economía y que no ayuda a que se siga invirtiendo y que se siga avanzando en el desarrollo del país. Entonces, por eso hablamos de un cambio de modelo. Pongamos como ejemplo el sector eléctrico. Todos estamos viendo los apagones. Y el problema que se vive es por el modelo que tenemos, un modelo en donde hay un monopolio estatal y donde se bloquea la inversión privada. Pero en otros países no sucede eso, con los mismos estiajes que hay, porque hay un modelo en donde se invita a la inversión privada. Por eso nosotros decimos que es fundamental que se aproveche esta situación, que no se nos pase el tren y que se hagan los cambios estructurales en el sector eléctrico para que esto no nos vuelva a suceder en el mediano y en el largo plazo. Porque ahora nos llueve, lo peor que nos puede pasar es que llueva, más o menos se corrija el problema con los, digamos, con los generadores que está trayendo el gobierno, con los que nos venden de otros lados, pero el sistema sigue vulnerable. Entonces, no podemos como país procrastinar las decisiones de fondo. Tenemos que hacer este cambio de modelo que, en resumen, implica crear un mercado en el sector eléctrico donde haya sana competencia para elevar la eficiencia en el sector, mejorar los costos, los precios y que haya más abundancia de generación, de transmisión, de distribución. Es decir, la sana competencia entre el sector público, sector privado y entre el sector privado entre sí. Es decir, que
que no dependamos solamente del monopolio estatal, que ya lo sabemos, pasa aquí, pasa en otros lados, también es un foco de corrupción. Entonces, la sana competencia rompe ese Y en el foco. tema eléctrico ha fracasado, pero con estos paliativos que usted ha mencionado, más de 60 días de apagones, ahora la promesa de que terminemos el año con 0 apagones. ¿Cuál es la proyección para cerrar este 2024? ¿Qué dicen las cifras hasta ahora, pérdidas en ese sentido? Sí, las pérdidas en ventas son muy grandes. Algo se recupera ahora con el Black Friday, con el Cyber Monday, con la época navideña. Siempre es un salvavidas, siempre es un respiro adicional que tiene el sector productivo, el sector comercial. Pero no va a ser igual a otros años, considerando que seguimos con apagones de 5 a 7 horas. Sí, las proyecciones de crecimiento son prácticamente cero, la economía del país. Y eso no puede pasar. Un país que no crece es un país que no genera empleo, es un país que no da posibilidades y oportunidades para la gente. Entonces, sí es importante pensar en este cambio de modelo, abrir las puertas a la inversión privada, desbloquear lo que está trabando la inversión privada, potenciarla, facilitarla, crear en el Ecuador un entorno que sea atractivo para las inversiones, que Ecuador sea un destino de inversiones, que aquí nos caiga un tsunami de inversiones y que se genere dentro del país también grandes inversiones, pequeñas y medianas y miles de inversiones pequeñas también, porque eso es lo único que nos saca adelante. Entonces, potenciemos al sector privado. Es decir, esta crisis eléctrica debe hacernos pensar en el cambio de modelo, que no podemos solamente depender del Estado, que hoy no tiene los recursos necesarios, por tanto es la oportunidad de ayudarse del sector privado nacional y también internacional para que hayan las inversiones que el país necesita, que el ciudadano necesita. Economista, en 30 segundos, hay empresas que no lo han logrado, que no han podido salir adelante con estos más de 60 días de apagones, cifras de desempleo tienen quizás. Sí, hay empresas que no han podido salir adelante. A mí siempre me llena obviamente de optimismo ver cómo el empresario, el comerciante, el emprendedor, como sea se las juega, como sea va encontrando la manera de salir adelante. Y a pesar de los golpes, a pesar de las dificultades, resiste, se sostiene y busca la manera de salir adelante. No es lo ideal. Si necesitamos sostener el empleo, proteger el empleo, hay que sostener la actividad productiva. Entonces, sí, el comercio, en términos generales, va a salir adelante, se va a sostener, pero no está avanzando como tiene que avanzar para generar empleo y para ayudar a que la economía crezca. Gracias, economista, por haber estado esta mañana con nosotros. Encantado de estar aquí. Un saludo para todos. Vamos a una pausa, a regresar la jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, con nosotros. Ya volvemos.